Lili, encantado de verte. Igualmente, Jorge, muchas gracias. Es un honor tenerte aquí en el programa Retos Siglo XXI. Muchos retos tenemos pendientes, ¿verdad? Tenemos en el siglo XXI retos que todavía vienen del siglo XX, ¿verdad? Sí. Y seguimos sin resolverlos. Y hablamos de... Yo siempre he escrito durante casi, no sé, más de 20 años sobre la reestructuración del Estado. Sí, sí. Yo creo en un Estado subsidiario, que no se meta empresario, siempre peleé contra Liberación cuando el programa de Codesa, que creo que fue un fiasco completo. Así es, una corruptela monumental. Sí, y yo me enfrenté, me apoyó mucho en ese tiempo Luis Alberto Monge y Danilo Jiménez. Ajá. Porque yo no entiendo por qué tenemos que tener fábrica de licores, ni por qué tenemos que tener todas esas estructuras. Refinadora que no refina. Y una refinadora que lo que hace es importar y distribuir. Así es una comercializadora. Es una comercializadora. Sí. Bueno, tal vez tiene su razón de existir en el sentido de que se logran precios interesantes, ¿no? Yo no sé, no conozco exactamente si es correcto o no es correcto, porque no hay transparencia. No hay ninguna transparencia. Ese es el cuento de ellos. Y yo recuerdo, cuando yo estaba en la universidad, me tocó hacer alguna investigación y me fui a sentar con gente del departamento de compras de Recope. Y tenían un personal fantástico. La mitad eran iraníes. En la época cuando decayó el Shah de Irán y algunos iraníes recalaron aquí en Costa Rica y eran expertos en mercado petrolero, ¿verdad? Y esos carajos hacían una gestión de compras fenomenal. Ya ellos, por supuesto, no existen, están retirados o lo que sea, y hoy no hay ninguna transparencia de ninguna naturaleza. Entonces ellos siguen sosteniendo que hacen una gestión de compras que abarata el combustible. Yo tengo serias dudas, pero... yo creo que esa compartimentalización del mercado funciona en contra de los usuarios, de los consumidores, ¿verdad? Bueno, yo lo que creo es que deben haber controles, ¿verdad? Sí. Porque si hay alguien que invierte, es Recope, ¿verdad? O sea, Recope pero invierte ¿Invierte en qué? Porque no, invierte en el sentido de compras de crudo, y además tiene muchas inversiones de tanques y todo lo que es mantenimiento. Lo que pasa es que, a ver, una empresa estatal encargada de la distribución del petróleo debería de tener un poliducto norte-sur. Ellos nada más tienen un poliducto para llegar de los puertos al Valle Central. O sea, no, es básicamente de Limón a ¿cómo se llama? A Cartago. Sí, a Ochomogo. Y Alguillo llega... Y ahí, tienen aquí, lógicamente, en Alajuela, ¿verdad? Sí. Es por eso. Pero no por eso llegan a ninguna otra parte. Exacto. Y entonces... Y el costo del transporte terrestre es caro, ¿verdad? Es caro y deteriora las carreteras, ¿verdad? Entonces, nuevamente, ¿cuál es la inversión que hace Recope? ¿Y cuál es el plan a largo plazo? O sea, hay que discutir sobre ese tipo de instituciones que son estratégicas por el costo de combustible. Yo no creo que Recope sea una institución estratégica, es una comercializadora de combustibles y la empresa privada comercializa bastante más eficientemente que la empresa estatal. Yo tengo un proyecto presentado para el cierre de Recope, que lamentablemente no tiene buen ambiente en la Asamblea Legislativa, pero yo lo que digo es, a ver, nadie sabe exactamente, pero quedan 25 o 30 años de uso de combustibles fósiles. El mundo va avanzando hacia vehículos eléctricos o de hidrógeno o de agua, pero con tecnologías limpias, ¿verdad? Tal vez no tan rápido como algunos se imaginaban hace 5 años. Creo que ha habido ciertos retrocesos en la adopción de estas tecnologías,
Pero que el mundo va encaminado a eso, el mundo va encaminado a eso. Entonces, ya a estas alturas, poner a Recope a refinar no tiene ningún sentido, ¿verdad? La inversión probablemente no se va a recuperar. La inversión y además se necesitan volúmenes muy grandes para tener economías de escala. O sea, así es. Y entonces, nuevamente, para dejar a Recope como una comercializadora que ni siquiera invierte en la infraestructura de distribución, ¿verdad? Porque, insisto, debería de haber un poliducto norte-sur, o sea, o llevar de Limón directo a San Carlos, por ejemplo. O sea, y hacia la zona sur y hacia Guanacaste, no tener todo concentrado en carreteras. Prácticamente está muy concentrado aquí en el GAM y lógicamente allá en en Alajuela. De ahí a Alajuela tienen que jalar hasta Guanacaste, digamos. Es correcto, en la Garita, ¿verdad? Garita. Sí, por eso yo francamente no le veo el valor estratégico a Recope. Lo que nosotros planteamos en ese proyecto, Jorge, es cerrar Recope, pero esa infraestructura de trasiego y almacenamiento, rescatarla, crear una concesión para que haya una empresa que administre, le dé mantenimiento e invierta en esa infraestructura y que cualquier importador pueda utilizarla, ya sea... o sea, cualquier empresa que quiere traer derivados de petróleo a Costa Rica. Bueno, pero hay un muelle también. Claro, bueno, todo eso es parte de la infraestructura. Todo eso es parte de lo que... Todo eso es parte de lo que se concesionaría. Se cobraría por pasar ahí. Es correcto. Combustible de cualquier marca. De cualquier importador. Aquí viene British Petroleum, aquí viene Texaco, aquí viene la que sea. Y quieren distribuir combustibles en el país, le pagan un peaje a esta empresa que va a ser pública, pero administrada privadamente, ¿verdad? Un peaje por utilizar esa infraestructura, ¿verdad? Quiere transportar 20,000 litros de diésel de Moín a La Garita. Bueno, cuesta tanto por kilómetro. Es igual que la transmisión eléctrica. Es correcto. Que uno lo que usa es alquilás el viaje, le cobras un viaje, pues. Exacto, esa es la propuesta que nosotros tenemos. Y es un proyecto de ley bien pensado, bien elaborado, donde se le asignan a ARECEP y a Coprocom funciones de vigilancia del mercado. En el caso de Coprocom, para velar por la competencia. En el caso de ARECEP, para costos y calidad, ¿verdad? Y entonces las funciones básicas, primordiales, quedan cubiertas, pero además quedan cubiertas por entes regulatorios. Es que hoy se le asigna a la propia empresa que importa y distribuye funciones de control de calidad, que la empresa debería hacer como una cuestión de interés propio, pero para garantizarle a la sociedad esa calidad, tiene que ser un ente independiente. Totalmente. Y por eso metemos a ARECEP y a Coprocom en esos procesos. Es un proyecto, insisto, yo creo que es bastante interesante. Pero ARECEP fija precios de combustibles, ¿verdad? Y bueno, y mientras no haya... pero es costo plus. Es costo plus. Y mientras no haya una competencia efectiva, porque uno abre el mercado y no sabemos si van a entrar 2, 3 o 5, ¿verdad? Pero mientras no haya una competencia efectiva, ARECEP tendrá una función de vigilancia de precios, ¿verdad? No con el sistema actual, probablemente con un sistema ¿cómo se llama? De precios tope, donde las empresas puedan de ahí para abajo cobrar lo que quieran, ¿verdad? Pero entonces las funciones primordiales quedan cubiertas y nos quitamos ese elefante blanco encima, ¿verdad? Elefante blanco, a ver, hace unos años, unos 10 años, yo entré en contacto con una empresa que desarrolló tecnología de seguridad para infraestructuras públicas, sobre todo lo que en inglés llaman utilities, electricidad, agua, combustibles, etc. Seguridad en ambos sentidos, o sea, en el sentido de seguridad contra amenazas, digamos, de terrorismo que puedan querer volarse los tanques de almacenamiento de Recope. O robarse el combustible como se lo roban en las tuberías, en los ductos. Y de hecho,
yo les pregunté cómo funciona, yo quería entender, ¿verdad?, cómo funciona el asunto, y entonces, claro, es con vigilancia electrónica, pero con válvulas y controles por todas partes, entonces ellos detectan una pérdida de presión, inmediatamente cortan donde está esa pérdida de presión, pero además tienen cámaras vigilando y sistemas electrónicos, ¿verdad? No es como hoy, que Recope detecta las fugas cuando ya la están vendiendo. Exactamente, cuando ya la están vendiendo en Jamaica, la gasolina de aquí, ¿verdad? Sí. O cuando ya la lancha con drogas va camino a Estados Unidos, ¿verdad? Y entonces yo contacté a Recope en aquel momento y les dije, mire, está esta carambada, a ver si les interesa. Era un momento en el que todas las semanas estaban saliendo noticias de robos, ¿verdad? Y di vueltas y vueltas y vueltas, me pasaban de uno al otro y finalmente llegué a hablar con el gerente financiero y la respuesta que me dio es, mira, no, ya eso lo tenemos resuelto. Le digo, ¿sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Compramos unos drones. Y yo no sé si fueron a la Universal a comprar unos drones de 80,000 pesos o si compraron unos drones de $2,000, pero hey, tenés no sé cuántos cientos de kilómetros de poliducto, ¿verdad? Además es subterráneo. Y bueno, la mayor parte del poliducto va subterráneo y entonces drones. O sea, el sector público no puede meterse a... No es operativo, es estratégico en muchas cosas, sí, pero no es operativo manejando, digamos, la Fábrica Nacional de Licores sí. o las 330 instituciones que tenemos. O sea, es que... Es correcto. Olvidémonos, ya uno está que dice, pero ¿cuál es el cambio estructural? Se habla de hacer cambios importantes para poder ser competitivo, ¿verdad? Trump está incorporando a Elon Musk. Elon Musk con su tecnología a ver cómo mejora la productividad del gasto público, digamos. Que ellos gastan mucho en armas y eso es desastre hemos acabado, pero yo creo que aquí cuesta mucho decir, bueno, fusionemos instituciones. Bueno, yo digo, bueno, fusionen por lo menos la estructura administrativa que es clave, digamos que todo es contabilidad, compras, todo lo que es recursos humanos, en fin, departamento todo eso. Legal. Ellas hagan una... cuando yo estudié lo de digamos, el famoso proyecto de hacer una sola institución física, digamos, para poder manejar una sola recepción, una sola sala de juntas. Que es impresionante que anden todos los ministerios dando vueltas y cuánto se gasta en eso. ¿Ah? Yo tengo un par de proyectos presentados en esa línea, pero no nos quedamos solo en la parte administrativa, sino que pensados desde la perspectiva de cómo hacemos para cambiar la estructura institucional para mejorar la producción de política pública, ¿verdad? Parte del problema, y voy a empezar con una analogía, es que nosotros estamos como el muchacho que hereda la casa del abuelo. Y el abuelo tuvo 6 hijos y la casa tiene 5 dormitorios, pero el muchacho está casado y solo tiene una hija, o 2, tal vez. Y se le está yendo la vida en darle mantenimiento a 4 dormitorios que nadie usa en la casa. Tienen goteras, se les hace moho, constantemente hay que estar invirtiendo. Y cuando ese muchacho se pone a pensar, pucha, a ver, toda la plata que estoy invirtiendo en eso, podría invertirla en mejorar la calidad de vida, en darles una mejor educación darle una mejor educación a mis hijos, qué sé yo. Lo lógico es decir, con el dolor del alma, la casa es del abuelo, la voy a arreglar y la voy a alquilar o la vendo, pero me voy a vivir a un lugar adecuado a mis necesidades, ¿verdad? No necesito 5 dormitorios, con 2 o con 3 es suficiente, ¿verdad?
Y así estamos en Costa Rica. Heredamos de nuestros abuelos, en realidad no fue de nuestros abuelos, fue de nuestros padres, heredamos un aparato institucional con 330 instituciones, pero entre esas 330 instituciones tenemos un montón de cuartos vacíos, que no están vacíos. Hay un montón de funcionarios públicos en instituciones que no hacen lo que se esperaba de ellas o cumplieron su objetivo y ya no tienen razón de seguir existiendo, ¿verdad? Sí, hay unas instituciones que uno le saca al rato, salen nombres de... Sí. Y si uno, ¿dónde están? ¿Qué hacen? Vea Raxa. Yo cada vez que digo Raxa me llueve en redes sociales, pero vea Raxa. Los últimos, por lo menos 4 gobiernos o 5, le han inventado a Raxa un nuevo giro de negocios, solo para mantenerla a flote. Pero eso quiere decir que Raxa no tiene un horizonte, no tiene un norte que le diga esto es a lo que usted se dedica. Entonces viene un gobierno y lo ponen a hacer... gobierno digital. Gobierno digital. Después el otro quita a esta señora Avendaño porque les cae mal. Alicia. Y Alicia Avendaño. Y entonces ponen a Raxa a hacer la carambada de las tobilleras electrónicas, ¿verdad? ¿Y qué sabe Raxa de tobilleras electrónicas? Bueno, al licitar, es que porque como es empresa privada, entonces... Claro, pero entonces usan a Raxa para brincarse la contratación pública. La contratación pública. Porque entonces Raxa se lo adjudican a Raxa. Raxa es una chancha metida en el negocio de aviación, ¿verdad? Que sabe una chancha de aviación. Raxa no sabe nada de tobilleras. Hace y contrata a dedo a una empresa que tampoco hace las tobilleras, sino que es el importador costarricense de esas tobilleras, ¿verdad? Y el sistema resulta ser un desastre y los sistemas de monitoreo funcionan un día sí, 3 no, ¿verdad? ¿Para qué existe Raxa? ¿Por qué no cerramos Raxa? ¿Verdad? Ahí está presentado también el proyecto de ley de cierre de Raxa. Pero a lo que yo iba es, a ver, tenemos un montón de esos cuartos vacíos que no le agregan valor a la familia, pero en los que hay que invertir un montón de plata para mantenerlos, ¿verdad? Entonces, voy a hablar de 2 proyectos de ley específicos que yo presenté, que ahí están, que todavía no han logrado avanzar mucho, pero ahí están. Uno es el Ministerio de Producción, que es fusionar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Industria y Comercio, el Departamento de Energía y Minas del MINAE, Incopesca, toda la parte de pesca y acuicultura, en un solo Ministerio de la Producción. Ahí no es solo el ahorro administrativo, ya usted no va a necesitar 4 departamentos de recursos humanos, 4 departamentos legales, 4 oficiales mayores. No. Aparte de esos ahorros, auditorías, todo claro, lo que se te ocurra. Pero aparte de eso, ¿cuál es la ventaja de tener un Ministerio de la Producción? De que controlar la producción, por lo menos, de que tenés una visión de largo plazo, que puedes hacer una reestructuración. Sí. Vos fuiste ministro, viceministro, qué sé yo. Vos sabes cómo se hace la política pública en este país. Se firma un TLC con Chile, empieza a ingresar carne de cerdo sin aranceles de Chile. El porcicultor nacional no puede competir con eso. ¿Qué hace el porcicultor nacional? Una manifestación en las calles, cierran, traen tractores, etc. Van a casa presidencial, el presidente los recibe, le regalan un chanchito al presidente y el presidente dice, sí, qué tirada, ustedes no están pudiendo competir. Vamos a poner una salvaguarda y vamos a meter un arancel de importación a la carne chilena. Para el productor de carne de cerdo, eso es una buena solución. Bueno, para el porcicultor, es una buena solución. El consumidor. Encarecen la carne importada y entonces él puede competir. Y el consumidor, pero no solo el consumidor. ¿Qué pasa con el industrial de la industria alimentaria que utiliza el cerdo para diferentes... quiere competir con utiliza materia prima más cara. Más cara. ¿Verdad? ¿Y qué pasa con los restauranteros que tienen cerdo en su menú, utilizan derivados del cerdo para cocinar, etcétera? ¿Qué pasa con los hoteleros que tienen restaurantes que de pronto se encarece su oferta, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? El porcicultor fue y se reunió con el ministro de Agricultura. El industrial fue y se reunió con la ministra de Industria y Comercio. Y como son 2 ministerios separados, las políticas andan cada una por su lado. Hay una política
para los agricultores, hay una política para los ganaderos, ni siquiera hay una política para los agricultores, hay una política para los arroceros, hay una política diferente para los cafetaleros, pero la política para los industriales, azucareros, etc. Pero la política para los industriales está en otro ministerio completamente. Entonces al ministro de Agricultura no le importa encarecer el cerdo. Para empezar, ningún ministerio defiende al consumidor, ¿verdad? Todos defienden a diferentes sectores del sector productivo. Entonces, si fusionamos esas instituciones, cuando el porcicultor sienta la presión, va a ir a donde la ministra de la Producción, ya no donde la ministra o el ministro de Agricultura, va a ir donde la ministra de la Producción, le va a decir, ministra, no estamos pudiendo competir. Y la ministra va a pensar, a ver, si yo meto un arancel, mañana me van a venir a reclamar, claro, porque yo ahora soy la ministra de la Producción, vela por todo el sector productivo. Entonces, mañana me vienen a reclamar los industriales y después voy a recibir una llamada del carajo del ICT porque los hoteleros y los restauranteros también están incómodos, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ¿qué tiene que hacer esa ministra? Preguntarle al porcicultor, dígame, ¿por qué usted no puede competir? A mí me consta, Jorge, que en Costa Rica hay granjas porcícolas que tienen tecnología de punta, que no tienen nada que envidiarle a ninguna granja en Estados Unidos, en Chile o en China, ¿verdad? Y aún así no son competitivos. ¿Por qué? Por el grano. Porque la electricidad es carísima, porque los insumos son carísimos, porque tenemos monopolios en la importación de alimento y medicinas veterinarias, etcétera, ¿verdad? Porque este es un mercado pequeño. No. Aquí tenemos monopolios que no se justifican en el mercado pequeño. No, yo no estoy hablando aquí tenemos monopolios que se justifican en que... Hay, por ejemplo, el azúcar es algo que siempre se vienen quejando los industriales de que requieren el azúcar porque es parte de la materia prima. Claro. Y igual todos los industriales de la industria alimentaria necesitan harina, y necesitan un montón de harina, grasas, todo. Sí. Pero la electricidad no es cara, es carísima. La electricidad pasó de ser, hace 20 y pocos años, yo dirigí la oficina de CINDE, de promoción de inversión extranjera, en Nueva York. Y uno de los puntos de venta era que la electricidad en Costa Rica es muy barata, es estable y es mayoritariamente verde, sostenible, ¿verdad? Ahora cada vez es menos verde. Cada vez es menos verde, cada vez es menos estable y es la más cara del hemisferio occidental. Entonces, perdimos por completo la competitividad. Entonces, pero además, el porcicultor que está allá en Bagaces... Además, los combustibles no son tan... Es otro factor de costo muy alto. Claro, el porcicultor que está allá en Bagaces, para sacar el producto de ahí, digamos, al puerto de Caldera, una distancia que en un país normal se recorrería en una hora, aquí dura 3 o 4 horas. Pero él tiene que sacar su producto en un tráiler refrigerado, que es más caro, ¿verdad? Y a ese tráiler refrigerado se le reventaron las llantas cuando iba de camino porque no hay huecos, hay pozos petrolíferos, ¿verdad? O sea, es un desastre por todas partes. Entonces, el porcicultor puede ser muy productivo en su granja, pero es poco competitivo porque las situaciones de su entorno externas, no se lo permiten. Pero entonces usted tiene una ministra de la producción encargada de velar por eso, dice, ¿cómo le resuelvo el problema al porcicultor? No puedo subir el arancel porque me vienen a reclamar los industriales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tener que convertirme en lo que los gringos llaman el champion, ¿verdad? El que va a promover políticas de competitividad. Y entonces de pronto usted va a tener en el gobierno a alguien que va a estar abogando por abrir el mercado eléctrico, abogando por modernizar la legislación de ¿cómo se llama? De alianzas público-privadas, etcétera, medidas para mejorar la competitividad. Entonces, el proyecto que yo presenté tiene la virtud de que no solo genera un ahorro al fusionar esas estructuras, sino que provoca que la persona que esté al frente de ese ministerio tenga que verdaderamente preocuparse por la productividad y la competitividad de los productores nacionales. Entonces, me parece que es el tipo de soluciones que necesitamos. No nos estamos quedando sin casa, estamos cerrando
los cuartos que no necesitamos en esa casa, ¿verdad? Para invertir los recursos en los cuartos en los que sí estamos habitando, ¿verdad? Pero es un proyecto pensado no solo en el ahorro, sino también en cómo mejorar la política pública en el país. Lo mismo planteé con un proyecto para fusionar los 3 ministerios económicos. Hacienda, Planificación Económica y Economía. Siempre en este gobierno no, porque el presidente es economista y él es el coordinador de todo, ¿verdad? Pero en todos los gobiernos anteriores ustedes recordarán que había una definición importante. ¿Quién es el coordinador del equipo económico? Y por ejemplo, Carlos Alvarado cometió el error de poner de coordinadora del equipo económico en algún momento. Primero puso a Edna Camacho, que no era ministra, y nadie le hacía caso porque el ministro de Hacienda tiene mucho más poder que un ministro sin cartera, ¿verdad? El ministro de Economía, de Hacienda aquí es el que manda. El que manda. Porque es el que tiene la plata, sí, ¿verdad? Sí. Y gira o no gira, depende. Pero ojo, vea lo que hizo Carlos Alvarado. Primero puso a Edna Camacho. Nadie le hacía caso, porque el coordinador del equipo económico es más débil que los miembros del equipo económico. Entonces después dijo, no, voy a poner a la ministra de Planificación. Muy de la confianza, Laura, no me acuerdo cómo se llamaba, muy de la confianza del presidente, pero el Ministerio de Planificación es un ministerio de juguete en este país. O sea, el Ministerio de Hacienda es mucho más poderoso. Es más, el Ministerio de Economía, que es uno de los más pequeños, es mucho más poderoso que el Ministerio de Planificación. Y entonces, usted... Sí. Entonces, preguntarse qué hace planificación. Planificación hace... Se supone que es el que hace el nombre es planificación, pero ¿quién está planificando aquí, por ejemplo, lo que ha sucedido con el Puerto Caldera, por ejemplo? Uh-huh. ¿Cómo es posible que el Puerto Caldera hace 10 años se tiene que haber hecho una alianza público-privada y no pagar altos costos que nos están pasando al consumidor, ¿verdad? Sí. Bueno, porque uno de los errores de la legislación vigente es que el tema de concesiones está en manos del MOP. En Chile, por ejemplo, está en una oficina equivalente a planificación, porque ellos están viendo el panorama y diciendo, ok, necesitamos escuelas, necesitamos hospitales, necesitamos puerto, aeropuerto y carreteras. En cambio, en el MOP ven carreteras y, con suerte, un poquitillo de puertos, ¿verdad? Pero tienen el mandato. Se supone que el mandato. Sí, claro, tienen el mandato, pero Habdeba era, en sus mejores momentos, mucho más poderosa que el MOP. Entonces, de ahí no solo más poderosa, Habdeba tenía mejores salarios. El sindicato de Habdeba es que mandaba. El sindicato de Habdeba era el que mandaba, efectivamente. Pero entonces, fusionamos esos 3 ministerios. Vea cuál es un problema que arrastramos de muchas décadas. Pero ahí, por ejemplo, estás hablando de economía, lo pasas a producción, pero también economía lo tenés... Se parte, ¿verdad? Se parte, entonces... La parte de política económica micro, que es lo que hace el Ministerio de Economía, queda en el Ministerio de Economía, de desarrollo económico, le llamamos, desarrollo económico y competitividad. La parte de industria y comercio pasa al Ministerio de la Producción, con agricultura y ganadería, con pesca, con acuicultura y con energía y minas, ¿verdad? Y la parte per se de economía pasa a este nuevo Ministerio de Desarrollo Económico y Competitividad. Uno de los problemas que tenemos en este país, Jorge, es que el presupuesto de la República no se hace con base en las necesidades y en los proyectos del gobierno. El presupuesto de la República es un aumento porcentual de acuerdo a la inflación. Bueno, exactamente. Entonces, se el presupuesto del año de pasado. Los recursos que se va a tener también ahí, pero no se fijan prioridades. O sea, exacto. Vos no ves ningún cambio, o sea, año a año. Desde hace por lo menos 25 años, puede ser que desde antes, pero desde hace por lo menos 25 años se viene hablando primero de la necesidad de hacer presupuestos plurianuales y no anuales. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un proyecto de infraestructura, por ejemplo... Sí, son 5 años o 6 años. 5 años se queda corto. O sea, en este país... Entre el pre y el otro, sí, se llevan 10 años. Así es. Entonces, un país
debería tener presupuestos a 5 años plazo, por lo menos, ¿verdad? Y decir, ok, en estos 5 años vamos a iniciar X represa hidroeléctrica. Entonces, para estos 5 años, esto es lo que necesitamos. ¿Verdad? Después vendrá el siguiente presupuesto quinquenal y se terminará esa represa, ¿verdad? Pero lo que pasa en Costa Rica es, como tenemos presupuestos anuales, entonces dice, ok, vamos a hacer una carretera. El primer año le dan la plata, el segundo año ya no. Cambió el gobierno y el segundo gobierno dice, ese proyecto no es prioritario para mí, la carretera se quedó a medio construir, o como hizo este gobierno. Que cambian de ministro y cambian las mismas prioridades. Cambian de ministro, cambian las prioridades, pero además rompen contratos a lo loco, ¿verdad? Entonces, lo que medio caminaba se queda completamente varado. Toman la plata de Limonal Barranca para pasarla a San Carlos y en San Carlos no se mueve, pero ni una hoja, ¿verdad? O sea, un desastre total. Pero entonces, ese es un defecto del presupuesto, ¿verdad? Que es anual y no plurianual. Pero el otro y el más importante es que el presupuesto se hace como vos decías. Lo del año pasado más un porcentaje de inflación, sí, con muy poquitos cambios. Y le quitan al que no ejecutó bien. Pero que si no hay tampoco... yo no veo que haya un rendimiento de cuentas, ni hay una... Es que la ejecución la miden por ejecución financiera. Por eso, pues, que tiene... Un ministerio que gastó el 99% de los recursos que tenía. Eso es muy eficiente. Es muy eficiente, pero no hizo nada. No. Y uno que tal vez está haciendo una obra y hubo un atraso, se encontraron un humedal en medio, ¿verdad?, por donde iba la carretera y tuvieron que pararla, y entonces ese ministerio solo ejecutó el 87%, y dicen, es muy ineficiente, le vamos a quitar la plata. Eso no tiene ningún sentido. Y una de las razones por las que no se amarra el presupuesto a objetivos de política pública es porque planificación y Hacienda están divorciados. Y porque Hacienda es muy poderoso y planificación es el ministerio cenicienta. Es el que menos recursos tiene y es el que menos poderes tiene. Y entonces, si usted fusiona esas dos cosas, al próximo ministro de Hacienda, cuando presente un presupuesto que no responde a las metas del Plan Nacional de Desarrollo, usted le puede preguntar suave. Que cada 4 años el gobierno que ingresa hace un plan de desarrollo. Y hace toda una presentación en el Teatro Nacional, de que es la nueva versión. Sí. De cuáles son las prioridades de Costa Rica. O sea, ahí seguimos con una agenda complicadísima, ¿verdad? Así es. El caso de la educación, que es la tragedia más grande de este país, ahí sigue. Ahí sigue. Ahora ya no hay... Ya la infraestructura es un desastre, ya se quitó el acuerdo con la Fundación Omar Dengo. No. Entonces, las computadoras se quedaron en bodegas, nadie las usa. Se quedaron en bodega. El nuevo encargado del programa en el MEP no conoce cómo va a manejar toda esa estructura tan grande, y ese es el ministerio que más recursos tiene. No solo es el ministerio que más recursos tiene, si lo comparamos con empresas, es la empresa más grande de Centroamérica, en cantidad de personal, de recursos que maneja, etc. ¿Y los resultados? ¿Pero por qué? Porque hay que centralizarlo todo. Sí. Y el poder ahí tampoco es conveniente cuando otros países europeos que hicieron una revolución en la enseñanza y lograron cambiar esa estructura centralizada y darle más libertad a las escuelas y a los colegios. Palabra clave y hermosa. Sí, la libertad, es que no hay otra. Es que no puede ser que hayan colegios científicos muy buenos, pero ahí hay un grupo totalmente independiente del MEP, ¿verdad? Pero el MEP lo que hace es el programa de inglés es así, ¿verdad? Tienen que llevar esto desde pre-kinder, ¿verdad? O la redacción, aprender a redactar, aprender a escribir. Sí. Y todos los programas son un desastre porque tiene una serie de escalas y no es eso. Ya ahora
ahora cambió todo. Si usted dejara que los colegios tuvieran un gobierno corporativo, que tuvieran una estructura distinta, que nada más se le den recursos de acuerdo a resultados, ¿verdad? Ahí cambiaría totalmente. Pero es el sindicato más grande de Costa Rica, ¿verdad? Y yo creo, Jorge, honestamente, yo creo que el problema en educación ni siquiera son los sindicatos. La cabeza o lo que quieras, pero esto la estructura como la tienen no puede ser, o sea... yo estoy totalmente de acuerdo con la observación. Hay que totalmente descentralizar y dejar que yo digo gobierno corporativo, pero es el consejo de educación de cada una de las escuelas, ¿verdad? ¿Cómo lo estructuras? ¿Qué independencia le das? Sí. Vos le tenés que decir, estos son los recursos, pero vamos a ver, denme resultados. Y después hablamos. Eso se puede hacer adaptando el modelo sueco. En Suecia, Sí. No recuerdo si hemos hablado de eso en otro programa, pero en Suecia en los años 90 el gobierno básicamente quebró, ¿verdad? Tenía un sistema muy parecido al de Costa Rica, un estado grande con 20.000 instituciones y empresas y metido en absolutamente todo. Y todo era subsidiado por el gobierno y manejado por el gobierno, incluyendo el sistema educativo. Y, tienen una crisis financiera enorme y el gobierno dice, ¿sabe? No me alcanza la plata para todo. Esto fue en los 90s. Hoy Suecia figura entre los países con mayor libertad económica del mundo, digamos en el top 10, para no asegurar que está en el top 5, con mayor libertad económica del mundo, menor peso regulatorio. Los impuestos son altos, pero de ahí en fuera la carga regulatoria sobre las empresas es baja, es razonable, la libertad de empresa es amplia. ¿Y qué hicieron con el sistema educativo? Dijeron, bueno, a ver, no nos alcanza la plata para manejarlo como lo hemos estado manejando. ¿Cómo lo manejaban? Muy parecido a cómo se maneja en Costa Rica. Escuelas a las que los estudiantes estaban obligados a ir por región geográfica, ¿verdad? Si usted vive en este cantón o en este distrito, ese es el colegio al que le toca ir. Bueno, malo o irrelevante, no les importa. A usted le toca ir a ese porque ese es el de su barrio, ¿verdad? Cero libertad de elección, hablando de la palabra libertad, ¿verdad? Entonces lo que hicieron fue empezar a darles libertad a los colegios, a los colegios y a las escuelas, a decirles, vean, ya no les vamos a dar el programa, les vamos a dar un perfil de salida. Escuela primaria, esto es lo que tienen, esta es la lista de habilidades, son las habilidades que requieren. que requiere y conocimientos que tiene que tener el estudiante cuando salga de la primaria. La directora y los maestros y todo innovan, o sea, es que la innovación y la tecnología. Eso es. En Suecia fue muy interesante porque lo primero que dijeron fue, ya no les vamos a dar plata garantizada en el presupuesto, sino que ahora le vamos a dar a cada padre de familia un cupón que vale por la educación de un año de sus hijos. Y el padre de familia puede ir a la escuela que quiera o al colegio que quiera a matricular a sus hijos. Ya no tiene que ser en el de su zona geográfica. ¿Y qué pasa? Que de ahí uno sabe que hay escuelas mejores que otras, escuelas públicas mejores que otras, colegios públicos mejores que otros, y entonces los padres empiezan a llevar a sus hijos a esas escuelas de mejor reputación. Y las escuelas que tenían mala reputación empiezan a decirle al ministerio, suave, usted no me está dando a mí libertad de cambiar mi oferta educativa, y entonces me está condenando a no recibir estudiantes. Y entonces empieza ese proceso de negociación, el ministerio dice, ok, abandonamos los programas rígidos, pasamos a los perfiles de salida. Ahora sí, hagan ustedes su propio programa. Y eso permite que, por ejemplo, en una zona agrícola, decidan que sea un colegio vocacional agrícola, sí, y hacen la educación relevante para la población del lugar. Estás en una zona turística, le das prioridades a los idiomas y a la tecnología. Tecnología todo el tiempo. Correcto. Pero todas las habilidades blandas que son importantísimas, ¿verdad?
la gente que dice, no podemos hacer eso porque no podemos confiar que en esa escuela o en cualquier escuela en el país va a haber gente con buena voluntad de hacer las cosas bien. Entonces tenemos que hacerlo centralizado. Como que si el funcionario en San José, sentado detrás de un escritorio, tuviera las mejores intenciones del mundo. No, todos somos seres humanos, todos tenemos bondades y defectos, ¿verdad? Pero cuando usted somete el sistema a competencia, ¿cómo? Dejando que los padres de familia escojan a qué escuela lo mandan. Ahí es donde ese funcionario o ese profesor o esa directora que están en una escuelita de quién sabe allá dónde perdida, van a decir, suave, si queremos sostener esta escuela, tenemos que hacer estos cambios. Tenemos que hacer estos cambios para atraer a los estudiantes. Y arreglar la infraestructura y hacer las cosas como deben de hacerse. Y lo que terminó pasando en Suecia fue que los mismos profesores se empezaron a organizar en cooperativas y empezaron a presionar al gobierno para decirles, denos más libertad de administración. Las juntas escolares son un desastre. Sí, porque tienen una connotación con la municipalidad y con la parte política. Están politizadas, pero además, ¿qué nos garantiza que los padres de familia tienen los conocimientos necesarios para marcar el rumbo de una escuela? A los padres de familia dejémoslos que escojan la mejor escuela para sus hijos. Las cooperativas aquí han sido, yo conozco 2 o 3 cooperativas que todos sus alumnos tienen excelentes notas para entrar a las universidades estatales, o sea, todos entraron. Y además fueron a estudiar a Estados Unidos con becas. ¿Pero por qué? Porque volvés a lo mismo, es toda una organización distinta que se preocupa por su alumno y por su producto. Así es. Y no estar llenándose de reportes que hay que hacerle al ministerio para decir que... Y ahora entonces, por ejemplo, hay vacaciones y hay incapacidades bueno, es un desastre la educación. Así es. No es un problema solo de profesores, es la estructura. Es la estructura. Y la estructura vertical esa, con 80 y pico mil empleados, ¿verdad? Usted puede tener profesores excelentes que si los tiene el 50% del tiempo llenando formularios y reportes, no pueden sobresalir, no pueden dar un resultado de excelencia porque los tiene usted ocupados en una cosa que no es la que deberían de hacer. Y esa es la razón, insisto, por la que los profesores en Suecia empezaron a presionar al gobierno a decirle, vea, permítanos administrar la escuela como cooperativa. Y hoy en día la mayoría de las escuelas en Suecia, prácticamente todas las escuelas en Suecia son públicas. Casi no hay colegios privados. Y los que hay son poquitos, son confesionales. Y por ahí me dicen que hay alguna escuela o colegio para los hijos de los diplomáticos, ¿verdad? Pero de ahí para afuera, los suecos mandan a sus hijos a escuelas públicas porque son de calidad, tienen buenos programas educativos. La educación es, digamos, adaptada a las necesidades de la población, ¿verdad? Y prácticamente todas esas escuelas están administradas privadamente por cooperativas de maestros. Entonces el Estado se quitó de las manos. El Estado debería estar para poner reglas y hacer que se cumplan las reglas. El Estado es un pésimo administrador. Y si el Estado es un pésimo administrador, administrando una empresa petrolera, imagínese lo que es administrar 5,000 escuelas y colegios en todo el país. Y entonces el modelo sueco está funcionando bastante bien. ¿Por qué? Porque se basa en la libertad de elección. Porque los padres pueden escoger a dónde mandar a sus hijos. Eso es en casi todos los países donde ha habido una reestructuración del Estado. Es más, en mismo Estados Unidos se está cambiando radicalmente. Ahora mismo Trump está hablando de darle otra connotación a las escuelas para que realmente sean competitivas, ¿verdad? Y aunque ahí digamos, el condado es el que maneja las escuelas, pero aquí las cooperativas tienen que jugar un papel importante y lo pueden hacer. Sí, y yo no creo que esto tenga que ser una mega cooperativa, no. porque aquí termina pasando lo que ha pasado con las cooperativas, y usted no voy a decir apellidos, pero usted conoce las 2 o 3 grandes familias que están detrás del negocio cooperativo que ha hecho que el mundo cooperativo tenga mala imagen en Costa Rica. Yo me refiero a pequeñas cooperativas de maestros, como las cooperativas que administran EVAIS. Sí. ¿Verdad? Este gobierno está, como si fuera gobierno del PAC, satanizando
esa cuestión, ¿verdad? Pero los EBAIS administrados por cooperativas y que le pregunten a los funcionan consumidores. bastante. Claro, claro. ¿Cuáles son los servicios? ¿Qué es la calidad? Pregúntele a los usuarios a dónde está más satisfecho. Sí. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, a eso ahora, me refiero. Que tal vez no hicieron no sé, no conozco realmente qué fue lo que pasó, pero posiblemente la caja le pidió más servicios o le pidió más, o no hizo tal vez el trabajo que había que hacer, porque la verdad es que la competencia es la que hace que todo mejore. Sí, bueno, yo no puedo poner las manos al fuego por nadie. Pero ¿verdad? las cooperativas han jugado un papel importantísimo. En electrificación rural están perfectos. Sí, sí. En casi todas las actividades donde se han metido lo hacen bien. Si hay un poco de competencia. ¿verdad? Sí. Después cuando se meten a hacer escuelas cooperativas y hoteles del sur y ese tipo de carambadas, es donde los negocios no son cooperativas, son choriceras, pero no, yo estoy de acuerdo, o sea, yo concuerdo, el modelo cooperativo no tiene que ser el único, no. pero es un modelo exitoso. Puede ser una fundación, puede ser una asociación, puede ser incluso una empresa privada. O sea, en Costa Rica hay magníficos colegios privados administrados privadamente. Lo que sí es que tendrán que acomodarse a la estructura de costos, digamos, del Estado, que el Estado va a decir, mire, para mí un estudiante me cuesta $5,000 al año. Si usted cobra más de eso, no se los puedo mandar, ¿verdad? O te bonifico, te doy un cupón para que pagues parte del costo de la educación de tu hijo. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que la gente de plata va a los colegios privados, tienen una educación muy superior en algunos casos, y entonces tienen mayores oportunidades y hay una gran diferencia de clases. El otro día... Esto es exactamente... el gran gap que tenemos es la educación. Bueno, la semana pasada, si mal no recuerdo. Y yo te lo digo porque yo he sido uno que ha hecho un gran esfuerzo con mis hijos y con toda la estructura, hasta lo veo con los nietos y todo, es que es casi imposible. Ya estás hablando de que cuesta $1,000 y pico la educación privada. Una locura, se ha vuelto una locura. Se ha vuelto una locura. Pero efectivamente. Pero también es muy raro que el gobierno le esté cobrando impuestos de la renta a las escuelas y colegios. O sea, quieren encarecer más. Entonces, a la clase media de estas la están estrujando. Sale carísimo comprar un condominio, digamos, o una casa, o cualquier cosa, carísimo, ¿eh? Todo, porque los costos de construcción son muy altos. Y aparte de eso, el transporte es carísimo, ¿eh? La gasolina es carísima, o sea, todos los costos. La electricidad, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Todo es carísimo. El otro día, la semana pasada, antepasada, tuvimos una reunión, varios diputados, con una misión de la OCDE, que vienen a hacer su análisis de situación para emitir el próximo reporte. Y lo que les decía yo a ellos vea, si hay una palabra que describe la economía costarricense es dualidad. Nosotros tenemos esa dualidad entre régimen definitivo, estancado, con impuestos altísimos y regulaciones insoportables, y el régimen de zonas francas. Bueno, y este régimen definitivo le están pensando aumentarle los impuestos. Claro, no hay cosa quiere subir el impuesto de renta a las pymes al 30%, según él, para darles un incentivo para que crezcan. Eso es una locura. Pero entonces tenemos entonces el mundo del sector exportador que vuela y el mundo de quienes trabajan para la economía local que está estancado, ¿verdad? Tenemos, y con tratamiento fiscal diferenciado. Tenemos un montón de dualidades, en vez de crear reglas parejas para todo el mundo, tenemos un montón de esquemas donde hay diferentes reglas, y entonces vemos un sector exitoso y otro no, ¿verdad? Bueno, una de las dualidades más graves es la de la educación, porque en educación ni siquiera es un asunto de reglas diferentes, es un asunto de que solo el que puede pagar una educación cara le puede garantizar a sus hijos una educación de calidad.
Y eso no es, Eso ningún no es país, justo. no es justo y ningún país puede progresar de esa manera. No. Ningún país puede progresar de esa manera. A mí siempre me dicen, hey, pero usted no era liberal y habla de la educación pública. Sí, fueron los liberales en el siglo XIX quienes promulgaron, don Mauro Fernández, ministro de Educación, y don Jesús Jiménez, presidente de la República, quienes impulsaron por primera vez la educación pública gratuita y obligatoria para niños y niñas, además decía el decreto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si usted quiere tener una sociedad próspera, y eso es lo que queremos los liberales, usted necesita tener una población educada, con acceso a buenos servicios de salud, etc. No hay ningún país del mundo, Jorge, que haya resuelto el problema, digamos, de darle educación de calidad a toda su población solo con educación privada, porque se vuelve excluyente por lo cara que es. Y entonces necesitamos arreglar la educación pública y necesitamos arreglarla de una manera que... Y se puede. O sea, porque Claro. Muchos colegios públicos de primerísima calidad. Así es. Bueno, pero mucho es el gobierno que tienen corporativo ahí, la estructura que tienen. Sí. Eso es lo que hace la gran diferencia. Así es. Y si fueran cooperativas o asociaciones, en fin, lo que hay que buscar es esa independencia para que haya competencia. Es darle libertad de elección a los padres. Darle libertad de elección a los padres. El día que los padres de familia puedan decidir, vivo en Tibás, pero voy a mandar a mi hijo a Guadalupe porque el colegio de allá es mejor, ese día es el día que los administradores de los colegios de Tibás se tienen que empezar a pellizcar a ver qué hacen para mejorar su oferta, porque de lo contrario se quedan sin estudiantes. Bueno, yo creo que aquí podemos pasar toda la mañana conversando. Podríamos. Porque es un tema importantísimo. O sea, para mí hay que cambiar totalmente el chip, como dicen ahora. Sí. Y esperemos que ojalá todos los costarricenses nos demos cuenta del error que estamos cometiendo. Así es. Así es. Un error de querer todo centralizarlo, que querer todo planificación central. Eso ya no trabaja. Sí. Ya no trabaja en ningún lado del mundo. En ningún lado del mundo. Así es. ¿Ya? Así es. Porque aún en China, que es la estructura más grande del mundo, ellos han hecho del mercado una locura y hay una competencia, hay un mejoramiento continuo y todo es en base a productividad. China empezó a sacar gente de la pobreza en el momento en que dijeron, mantenemos el control. O sea, hay un control. Hay un control, político, es una dictadura, pero en el momento en que abrieron mercados, empezaron a generar prosperidad. Yo no soy adherente de ese sistema. Yo no creo que la libertad se pueda coartar en un campo y no en el otro para mejorar la calidad de vida de la gente, porque al final de cuentas los seres humanos no somos autómatas. Puede ser que nos guste tener un mejor carro y tener una mejor casa y poder viajar a fin de año, aunque sea a Guanacaste. Bueno, no, Guanacaste es impagable últimamente, pero bueno, darse una vacación. Pero los seres humanos tenemos otras necesidades también, ¿verdad? Esto que estamos haciendo aquí, la libertad de expresión, poder expresar las ideas. Y la libertad es tener diferencias. Es tener diferencias, así es. Porque eso es lo que es importante y eso así es lo que y todos los gobiernos del mundo debieran de tener. Así es. Esa continua transparencia. Es que no es pecado discrepar. No. Es propio. Hay tantas formas de pensar como personas hay en el mundo, ¿verdad? Y uno lo ve en la Asamblea Legislativa, partidos políticos que tenemos una línea ideológica clara como el nuestro, y de vez en cuando, en las discusiones en fracción, salta algún diputado o alguna diputada y dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso por tal y tal, y a veces tienen argumentos muy sólidos desde la perspectiva liberal, ¿verdad? Y a veces uno dice, ¿cómo hago? Aquí tengo dos valores liberales contraponiéndose. ¿Cuál escojo? ¿Verdad? Es interesantísimo, pero esa discusión enriquece y nos permite tomar mejores decisiones. Bueno, Lee, ahí te invitaré. El año entrante va a ser un año de mucha discusión y creo que este es uno de los temas más importantes. Así es.
Muchísimas gracias, Jorge. Un placer siempre estar en Reto Siglo XXI.